Vale, tengo que volver a compartir. Vale, perdonad, ya estaría. Vale, pues en este caso tienen que ser 2 pymes como mínimo, o sea que se presentan los proyectos en consorcio. Pueden ser incluso 3, 4 pymes, no habría ningún problema, y dentro del consorcio puede haber una gran empresa. Lo que pasa es que tiene que ir con fondos propios, es decir, los fondos que reciba para el proyecto no pueden ir destinados a la gran empresa, sino únicamente a las pymes, pero sí que puede participar en el consorcio, así como un centro tecnológico, un centro de investigación, bueno, lo que ponía ahí RTOs. En este caso, la Grow and Harvest se divide en 2 grupos, Grow y Harvest, en función de la escala TRL, luego lo vemos más en detalle, pero bueno, que tiene que ser correctamente descrito en la propuesta, ¿vale? En qué punto, digamos, de la escala TRL se encuentra el proyecto. En este caso, entre las 2 calls, la primera y la segunda de Grow and Harvest, se van a financiar 40 proyectos colaborativos, ¿vale? Estos proyectos duran 6 meses. Es un máximo de 60.000, pero puede ser menos. El proyecto puede estar presupuestado en más de 60.000, eso no habría ningún problema, pero bueno, la diferencia de los fondos, digamos, pues la tienen que asumir directamente las pymes o el consorcio en total, porque puede ser una gran empresa, como os decía. Pues eso, tiene que durar 6 meses, la mitad, digamos, de la ayuda se recibe al principio para poder comenzar con las actividades y la otra mitad del presupuesto se recibe al final, pues una vez ya se ha corroborado que se han llevado a cabo pues todas las actividades que se reflejaban en el work plan. ¿Vale? Os lo voy a explicar más en detalle, pero era un poco por ubicaros más o menos. Vale, ¿cuál es el bagaje, digamos, del proyecto MetaBuilding y de las ayudas que ya han pasado? ¿Vale? En la primera seed call se presentaron 159 propuestas a nivel europeo, porque esto no solo estamos en España, obviamente, es un proyecto europeo, pero bueno, de las 159, 38 fueron españolas, que es un porcentaje bastante alto, teniendo en cuenta que son muchos países los que se pueden presentar. De las 30 pymes premiadas, con hasta 5.000 euros, como os comentaba antes, 5 eran españolas, se repartieron casi 149.000 euros en total entre las pymes que fueron premiadas y 25.000 euros se destinó directamente a pymes españolas, y ahí tenéis los logos de las 5 empresas, de las 5 pymes que recibieron esta ayuda de la seed call. ¿Vale? Esto en la primera seed call. Luego, en la primera Grow and Harvest, estos fueron los resultados a nivel europeo, que se presentaron 87 proyectos de colaboración. En total fueron 201 pymes europeas las que participaron en estos proyectos de colaboración. Como son consorcios, pues bueno, es lo normal y lógico que haya más pymes que proyectos. Fueron 16 proyectos los que fueron finalmente financiados en esta primera Grow and Harvest. Y dentro de los resultados españoles, de los 29 proyectos colaborativos, de los 87, en 29 proyectos participaba al menos una pyme española, porque en algunos casos, al ser consorcios... Ay, perdonad, oigo ruido, no sé si alguien puede silenciar. Lo digo porque probablemente se nos... Voy a silenciar a todos, Paula, y ponte tú ahora otra vez, ábrete tu micrófono, ¿vale? Vale. Vale, perfecto, gracias. Pues lo que os comentaba, de 87 proyectos de colaboración que fueron presentados, en 29 proyectos colaborativos participaba al menos una pyme española. Y decimos al menos porque, bueno, al tener que ser proyectos colaborativos transfronterizos, es decir, que sea una pyme española, por ejemplo, y una pyme de otro país de la Unión Europea, puede ser que haya, por ejemplo, 2 pymes españolas y una francesa, o 2 pymes españolas y una italiana, o sea, porque puede ser 2 pymes o más. ¿Vale? Por eso lo que os comentábamos de que participa al menos una pyme española en estos 29 proyectos colaborativos. Se movilizaron 41 pymes españolas y 10 pymes españolas entre los proyectos ganadores, ¿vale? O sea que para que veáis más o menos, bueno, los porcentajes, la verdad es que nos sitúan a España como uno de los países que más se ha movilizado en estas convocatorias. Y vale, la segunda seed call, esta todavía no está del todo cerrada, estamos todavía en el proceso de evaluación. Está cerrado el plazo de solicitud y se están evaluando, pero bueno, todavía no se han comunicado oficialmente los resultados ni
ni bueno, pues qué proyectos son los ganadores, ¿vale?, de estas propuestas, pero bueno, se presentaron 50 propuestas, de las cuales se han evaluado 46. Esto pasa porque no todas las propuestas son elegibles cuando no cumplen con los requisitos básicos que en el caso del Agro and Harvest os los voy a comentar en breves, pues directamente no son elegibles y no pasan por el proceso de evaluación. El proceso de evaluación se lleva a cabo a través de evaluadores externos para garantizar la transparencia, o sea que en este caso nosotros como National Contact Point no entramos en el proceso de evaluación, ¿vale? Lo llevan a cabo evaluadores externos y de diferentes países para garantizar, como os comentaba, la transparencia. En este caso, de las 46 solicitudes que han sido elegibles, ¿vale?, que han pasado por el proceso de evaluación, como podéis ver, de los 6 países target, que son Austria, Francia, Hungría, Italia, Portugal y España, pues España es el país que más propuestas ha presentado, ¿vale?, con bastante diferencia. Así que, bueno, pues como os comentaba antes, son uno de los países que más activos estamos dentro del pues, el sector de la construcción, la innovación y somos bastante referente dentro de este proyecto. Así que, bueno, pues oye, un orgullo, ¿no? Y bueno, pues ahí os comentamos que el proceso de evaluación comienza el 7 de febrero porque se cerró el 26 de enero el plazo de solicitud y los resultados se comunicarán el 25 de marzo. Así que, bueno, como muchos de vosotros estáis en nuestra red de comunicación, os llega el boletín, estáis en LinkedIn, probablemente pues el 25 de marzo o los días posteriores os enteraréis un poco de quiénes son los ganadores, ¿no?, de la segunda seed call. Vale, luego un poco como resumen, que esto bueno, pues está bastante ligado a la introducción que ha hecho Carlos sobre la PTEC, pues es un poco el ecosistema de innovación español, donde estamos situados PTEC, más para los que no nos conozcáis mucho, pues que nos ubiquéis más o menos, y como podéis ver, bueno, pues los grupos, digamos, ¿no?, de entidades que conforman el ecosistema de innovación español, pues también forma parte de los grupos de miembros que tenemos en PTEC, ¿no?, que son empresas, tanto grandes como pequeñas, o sea, tanto grandes empresas como pymes, universidades, centros tecnológicos, hubs, asociaciones, clústeres, luego plataformas amigas, por así decirlo, como puede ser la de la carretera, el ferrocarril, agua o madera, y luego toda la parte de administración pública, ¿no?, con el CEDETI, la Administración Central y las comunidades autónomas. ¿Vale? Solo un poco por eso, por entrar un poco en contexto y ver dónde estamos situados. De hecho, algunos de vosotros que estáis aquí en este webinar, pues pertenecéis a alguna de las entidades que están aquí nombradas. Y luego, pues todo esto que también es un poco contexto, pero es verdad que creo que, bueno, creemos que es interesante que sepáis un poco pues, cómo funciona, ¿no?, y en qué consiste el proyecto MetaBuilding, más allá de trasladar ayudas, digamos, desde Europa hasta el sector privado y hasta las pymes, ¿no? Bueno, porque va un poco más allá y de hecho bueno, bastante más allá, y es que la plataforma MetaBuilding pues tiene otros objetivos, ¿no? Tenéis, esto os lo mandaremos todo por correo, ¿vale? Lo digo porque estará grabada que esto no os lo comentaba al principio, estará grabada la sesión, o sea, el webinar estará grabado, lo tendréis accesible en la página web de MetaBuilding. Y luego, por otro lado, como terminemos el webinar, os enviaré un correo con la presentación y algunos links y todo para que podáis bueno, pues profundizar un poco más en toda esta información, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, pero bueno, así de alguna manera pues os voy dando pinceladas que luego podréis aumentar, ¿vale?, la información. Creo que ha dejado de compartir directamente. ¿Alguien me lo puede confirmar? Porque es que tengo el Teams que se está volviendo loco hoy, no sé por qué. Sí, correcto. Se ha dejado de compartir. Se ha vuelto loco, ¿no? Qué bien. Te está boicoteando también a ti. No, me está boicoteando totalmente, ¿eh? O sea, normalmente se porta mejor conmigo, pero no sé qué pasa hoy. A ver, pues voy a volver a intentarlo. Lo vemos en modo notas, en modo presentación que tienes a la derecha. Eso Por es modo eso es presentación. finalizar presentación. Vamos a ver. Vamos a volverlo a intentar. A ver si me deja de... Vale, ahora lo veis normal, ¿no? Sí, si lo pones en presentación. Voy a ver, es que al ponerlo en presentación es cuando se me ponen notas que Sí, no sé. ahora se ve bien. ¿Sí? Vale, Sí, genial. Bueno, a ver cuánto dura, ¿eh? Yo me disculpo, pero no te saben muy bien qué avisamos, está no te preocupes. pasando hoy. Bueno, pues lo que os comentaba, en esta
en esta la plataforma, vamos, MetaBuilding, tenéis distintos módulos que os pueden ayudar en la presentación de propuestas, así como en encontrar proyectos colaborativos, encontrar socios para llevar a cabo estos proyectos, encontrar apoyo en cualquier tipo de materia de innovación, testear nuevos materiales, nuevos procesos. ¿Vale? Tenéis, de hecho, diferentes módulos casi que para cualquier proyecto relacionado con innovación y el sector de la construcción que tengáis en mente, ¿vale? Y como podéis ver ahí, tenéis un módulo para encontrar oportunidades de financiación, ¿vale? Más allá de lo que son pues esta propuesta, por ejemplo, que os podéis enterar pues, a través del National Contact Point, pues, LinkedIn, emails, lo que sea. Aquí tendréis todas las oportunidades de financiación que podéis encontrar en ese módulo, el que pone Access Innovation Funding. Luego tenéis otro módulo que es Find Innovative Technologies para encontrar pues, tecnologías innovadoras que están a punto de desplegar en el mercado. Encontrar un socio para llevar a cabo proyectos colaborativos, incluso para presentaros a ayudas como esta, como a la de la Global Harvest. Pues encontrar un socio de otros países, pues ahí podéis encontrar pues, distintas opciones. De hecho, en ese módulo hay tanto entidades que están buscando pues, otra entidad que ya tenga un proyecto en mente para colaborar, como pues, entidades que tienen un proyecto en mente pero están buscando un tipo de socio en particular que se dedique a algo en particular, pues que a lo mejor ellos no pueden llegar a cometer o lo que sea. Pues digamos que en este módulo están las dos vías, o sea que se puede llegar a encontrar un partner tanto si estáis en un lado como si estáis en otro. Luego tenéis un módulo para encontrar apoyo a la innovación, ¿vale? Por expertos, service providers, lo que hablábamos antes de los service providers, ¿no? de los stakeholders del ecosistema. Bueno, pues aquí podréis encontrar un listado bastante amplio y además de distintos países, porque os puede interesar en un caso pues un país u otro para recibir apoyo. Entonces, bueno, pues en este módulo tendréis esto y luego el quinto módulo, que bueno, todavía está en desarrollo, que es lo de Test Your Innovation, que al final pues van a ser como una red, que ahora os hablaré un poco de la relación con otro proyecto, que es MetaBuilding Labs, que es una red de laboratorios de testeo, como os comentaba Carlos antes, sin entrar mucho en detalle, pero bueno, que eso es lo que se busca, ¿no? Crear como una red de laboratorios de testeo para poder testear pues, en entornos controlados materiales nuevos, procesos nuevos y bueno, en materia de innovación, pues casi que cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería el quinto módulo que todavía está en desarrollo, pero bueno, porque el proyecto todavía está en marcha, ¿vale? Pero esto es lo que podréis encontrar. Bueno, pues como os decía, tanto MetaBuilding como MetaBuilding Labs son proyectos hermanos, ¿vale? Comparten, digamos, el mismo tanto ecosistema como objetivo, que al final es apoyar a las pymes y bueno, pues darle un empujón a la transferencia al mercado de productos y soluciones innovadoras. El principal objetivo de MetaBuilding Labs, os comentaba hace un segundo, crear una red de laboratorios de análisis, de testeo, ¿vale? Los Open Innovation Test Beds, con un punto único de entrada y un sistema de apoyo que pueda ayudar a las pymes a probar tecnologías innovadoras. ¿Vale? Es el quinto módulo, como veis es el mismo dibujo que pone Coming Soon porque todavía está en desarrollo, pero bueno, este es el principal objetivo de este proyecto hermano, digamos, de MetaBuilding. Y de hecho, bueno, pues en PTEC participamos en ambos proyectos y esto mismo ocurre con casi todos los National Contact Points en los diferentes países que llevan el proyecto de MetaBuilding, ¿vale? Que también participan en MetaBuilding Labs porque está muy relacionado. Vale, pues ya entramos un poco en algo más de detalle, ¿vale? De esta convocatoria. Todo lo anterior ha sido un poco daros contexto. Entonces ya entraríamos en esta segunda Grow and Harvest que está abierta desde el 1 de marzo. El Main Target Groups y Countries. Los 6 países objetivo en este caso son Austria, Francia, Hungría, Italia, Portugal y España, ¿vale? Y los 5 sectores, ¿vale? Porque bueno, los proyectos deben de ser intersectoriales, o sea que participe el sector de la construcción y un sector allegado. En este caso, estos sectores allegados son la fabricación aditiva, las soluciones basadas en la naturaleza, la industria digital y la circularidad y reciclaje. ¿Vale? Esto va a responder, de hecho, las propuestas deben de responder a unos retos y unos topics que están relacionados totalmente con estos sectores. Entonces, ahora lo vamos a ver más en detalle,
bueno, estos serían los 6 países objetivos y estos serían los sectores a los que está enfocado totalmente esta convocatoria. Vale, esto es digamos, un poco más en detalle respecto a la diapositiva que os ponía al principio, que aparecía la Seed Call y la Grow and Harvest. Como os comentaba al principio, los pagos se realizan primero un 50% al principio y un 50% al final, en función de las actividades que se han podido acometer respecto al work plan que se ha podido presentar en la propuesta, ¿vale? En la solicitud. En la Grow and Harvest, principal requisito, tienen que ser proyectos colaborativos, mínimo 2 pymes, como os decía, puede participar 3, 4 pymes y de hecho puede participar entidades, una vez que ya se haya cumplido el requisito de que sean 2 pymes, puede participar una tercera entidad que no sea pyme, que sea una gran empresa o que sea un RTO, pero que no puede acceder, digamos, a los fondos de esta ayuda, sino que tiene que entrar en el proyecto con fondos propios. Se tiene que describir muy bien en qué punto, digamos, está vuestra idea, ¿vale? Vuestro proyecto, si está dentro de la escala TRL entre el nivel 3 y el 5 o entre el 6 y el 9, los vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero de todos modos el diagrama TRL, las escalas la vamos a pasar directamente por correo para que lo podáis ver en detalle y con tranquilidad. En este caso, al menos 16 proyectos serán financiados con hasta 60.000 euros y se cubren el 100% de los costes del proyecto. Estos proyectos duran 6 meses y, bueno, lo que os comentaba, cuando terminan los 6 meses se tiene que presentar un report, un post-assessment y en ese caso, pues en función un poco de las actividades que se hayan realizado, pues se realiza el 100% del pago, de la mitad, ¿vale? Que os quedaría por recibir o no. Esto dependerá un poco, pues eso, del report, porque pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Cuando se desarrolla un proyecto, como seguro que sabéis. Y vale, luego, toda la parte de service providers, en este caso, pues cuáles son un poco los requisitos, ¿no? y las reglas, digamos, que se tienen que cumplir en este caso respecto a proveedores de servicios dentro de este proyecto. Los service providers a los que recurráis, si es que lo hacéis, porque no es obligatorio, deben estar en el Metabuilding Innovation Stakeholder Group. Os pasaré de todos modos por correo el enlace con un listado, ¿vale? Con lo que es esta pool, con todos los service providers que ya han sido aprobados por Metabuilding, porque en caso de que no tengáis en mente un service provider, pero sí tengáis claro qué servicio es el que necesitaréis externalizar, que no podréis realizar vosotros o ninguno de los partners del consorcio, podéis acceder a esta lista y buscar el service provider, tanto español como de otros países, que más os convenga en función de su expertise y a lo que se dediquen. Con lo cual, en caso de que tengáis un service provider en mente que no pertenezca a esta lista, me podéis informar a mí directamente y empezamos con el proceso para que les acepten desde Metabuilding, y en caso de que no tengáis un service provider en mente, podéis acceder a esta lista para buscarlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que es obligatorio, si contáis con un service provider, que esté en este listado previamente aceptado por la coordinación del proyecto Metabuilding. Luego, este service provider debe ser un centro de investigación, un centro tecnológico o una universidad, ¿vale? En principio. Si en caso de que no sea ninguna de estas entidades, pero de alguna manera se pueda justificar qué es lo que van a hacer en el proyecto y por qué no son parte del consorcio, porque no son una pyme, sino que sea pues, otro tipo, digamos, de entidad con una forma legal distinta, pero que pueda aportar, pues eso, como un servicio externalizado y tal, lo podríamos intentar hablar con la coordinación de Metabuilding para ver si les pueden aceptar, ¿vale? Pero en principio debe ser o un centro tecnológico, un centro de investigación o una universidad. Estos service providers deben estar siempre situado en uno de los 6 países target, que es lo que os comentaba, el listado, ¿vale? Que os comentaba antes. Debe ser una entidad independiente sin afiliación a las entidades que aplican, es decir, no puede haber ningún tipo de relación, no puede ser ni una filial, no puede estar directamente relacionado en absoluto con ninguna de las pymes ni ninguna otra entidad que participe en el consorcio. ¿Vale? Y como máximo del presupuesto total del proyecto se puede destinar el 75% de la ayuda al pago de service providers, es decir, se puede externalizar el 75% del presupuesto, pero no más. El otro 25% se tiene que destinar a la propia implementación del proyecto por parte de las pymes que conforman el consorcio. Vale, esta es la TRL, creo que
quizás entrar en la siguiente diapositiva, está como un poco más esquematizado, pero bueno, os lo hemos puesto aquí para que podáis recurrir a este esquema a la hora, pues cuando vayáis a presentar vuestra solicitud. Pero bueno, en este webinar tampoco vamos a entrar en detalle de la TRL, para empezar, porque la mayoría de vosotros vais a estar familiarizados con este concepto y bueno, y si vamos punto por punto, pues es verdad que se nos puede hacer pues el webinar eterno, ¿no? Entonces, simplemente os lo colocamos aquí para que podáis referiros a él cuando vayáis a realizar vuestra solicitud, vuestra propuesta, y si tenéis cualquier duda lo podemos comentar aparte, siempre me mandáis un correo y lo comentamos tranquilamente, nos reunimos por Teams si tenéis dudas, ¿vale? Pero bueno, para que la tengáis aquí, esta es el diagrama TRL al que nos estábamos refiriendo en las anteriores diapositivas. Vale, pues las distintas fases de la TRL responden a los resultados que se esperan del proyecto. Entonces, en función del resultado que esperáis de llevar a cabo ese proyecto, estaréis en una TRL o en otra. Entonces, aquí tenéis digamos, la diferenciación que se ha hecho entre Grow y Harvest. En Grow estaría de TRL 3 al TRL 5 y Harvest ya de TRL 6 a TRL 9, que es algo pues, bastante más avanzado, ¿no? La TRL 3 a la 5, bueno, pues lo que os pongo ahí, ¿no? El concepto que esté probado primero en el propio experimento, que se haya luego validado en un laboratorio o que ya se haya validado en un entorno relevante. En cuanto esta tecnología ya se ha llevado, se ha demostrado en un entorno relevante, ya pasaríamos a Harvest, a la TRL 6. Si se ha llevado a cabo un prototipo en un entorno operativo, ya estaríamos en el 7. Si este sistema está completado y cualificado, en un 8. Y si ya se ha probado totalmente en un entorno operativo, pues ya estaríamos en el punto más avanzado, en la fase más avanzada, que es la TRL 9. ¿Vale? Esto en cada caso vuestro va a ser muy particular, con lo cual lo podemos comentar tranquilamente de una forma más personal, más particular, pero bueno, para que sepáis más o menos y de forma genérica cómo está ordenado, ¿no? Y a qué tenéis que responder, digamos, o cómo lo tenéis que describir en vuestra propuesta, porque esto sí que tiene que quedar bastante claro, ¿vale? En qué nivel creéis que está vuestro proyecto. Y vale, como os comentaba antes, lo que se busca desde la Grow and Harvest, que es lo que pone ahí, es iniciativas de colaboración, proyectos colaborativos intersectoriales, o sea, construcción y otros sectores, que os voy a poner el listado, o sea, el listado lo tenéis más adelante, pero es lo que os comentaba antes: fabricación aditiva, industria digital, soluciones basadas en la naturaleza, TIC. Entonces, que sean intersectoriales, ¿vale? Construcción y sectores allegados y transfronterizas, es decir, que dentro de los consorcios las pymes pertenezcan a distintos países. Uno de los países debe pertenecer siempre a uno de los países target, a uno de los 6, pero es verdad que el resto de pymes pueden ser de la Unión Europea, de cualquier país. No hace falta que sean las 2 pymes de países target, de los 6 países. Con que una lo sea es suficiente. Vale, pues esto simplemente es otra vez, ¿vale? Lo que viene siendo pues ya un resumen de los distintos puntos. Esto es TRL 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? A qué responden el Grow y Harvest en cada caso, ¿vale? Vale, luego entraríamos en los retos. Las propuestas, los proyectos colaborativos que vayáis a presentar tienen que responder a un reto y a un topic en particular. Entonces, digamos que tenemos los retos como inicio, ¿no? Y luego se desgrana en 2 topics por reto. Entonces está el reto circular, con los topics nuevos materiales de construcción y o materiales urbanos reciclados, y el otro topic es soluciones digitales para la economía circular. Es esencial que vuestra propuesta responda bien, y ya no solo que el proyecto responda bien, sino que esté correctamente descrito de cara a que un evaluador externo que no ha escuchado nunca hablar del proyecto, que no os conoce, lo lea y le parezca que efectivamente responde vuestro proyecto, vuestra propuesta, responde a uno de los topics de forma muy clara, ¿vale? O sea que es importante en este caso describirlo muy bien, ya no tanto en detalle, sino que quede bastante claro, y como la propuesta tiene que ser en inglés y lo puede leer cualquier persona a cualquier país, pues un lenguaje más o menos sencillo, pero bueno, técnicamente correcto, pero que no esté demasiado enrevesado, porque eso es algo que algunos evaluadores pues sí han comentado alguna vez,
bueno, que cuesta llegar a entenderlo si no estás metido en el proyecto, ¿no? Con una persona totalmente externa pues, le puede llegar a costar entender y es esencial que le resulte fácil evaluar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es simplemente como un poco, bueno, no, iba a decir mi opinión, pero bueno, es algo que nos han trasladado directamente, así que bueno, como un truquillo. Luego tendríamos el reto TIC, que se desgrana en 2 topics, la supervisión y gestión del rendimiento energético, confort o salud en los edificios, y luego nuevas herramientas BIM y digitales para las pymes. Vale, el tercer reto, que sería el reto soluciones basadas en la naturaleza, con los topics sistema SBN para la renovación de edificios o digitalización del mantenimiento y seguimiento de las SBN. Y luego, por último, la fabricación aditiva, con los topics reutilización de residuos mediante la integración en procesos de impresión 3D para el sector de la construcción o integración de nuevas funcionalidades en componentes de construcción mediante impresión 3D. ¿Vale? Estos serían los 4 retos con 2 topics por reto, que como os decía, es el objetivo de la propuesta es que responda a uno de estos topics. Vale, ¿qué debemos tener en cuenta cuando presentamos una propuesta? Estos son los criterios de evaluación. ¿Vale? Como os comentaba, los proyectos colaborativos deberían ser intersectoriales y transfronterizos. En un principio, no es un requisito obligatorio 100%, es decir, si vuestro proyecto no es intersectorial o no es transfronterizo, no significa que no vaya a ser evaluado directamente, será evaluado, pero es cierto que es un requisito muy valorado. O sea, es decir, es muy complicado que la valoración sea de las más altas si no cumple con estos dos requisitos, ¿vale? Entonces sí que os recomendamos ferventemente que utilicéis, o sea, que le deis esa perspectiva, ¿vale? Tanto intersectorial como transfronteriza, que busquéis un partner que no sea español, por lo menos una de las pymes, y que busquéis la colaboración con estos sectores que os comentaba antes, que es industria digital, fabricación aditiva, soluciones basadas en la naturaleza y circularidad y reciclaje. ¿Vale? Tenéis aquí los diferentes criterios, que es excelencia, impacto e implementación, con el peso que tiene cada una dentro de la valoración 100%. ¿Vale? Como veis, el impacto es el que tiene mayor peso. La puntuación máxima que puede conseguir cada uno de los 3 criterios es de 5. Y luego, pues el objetivo, digamos, que es lo que se busca para obtener los 5 puntos. ¿Vale? En el caso de excelencia, pues que esté bien alineado con los retos metabuilding, que es lo que os comentaba antes, ¿vale? Con los retos y topics, que la dimensión intersectorial y transfronteriza sea sólida, es decir, que se vea claramente que el proyecto colaborativo es intersectorial y que es transfronterizo, el que tenga un potencial innovador comparado con soluciones o tecnologías ya disponibles en el mercado, o sea que es importante en la descripción de la propuesta que le deis esa perspectiva, ¿vale? Que expliquéis claramente por qué se trata de una propuesta innovadora con respecto a lo que ya existe. Y luego que la descripción del desarrollo del proyecto sea realista, es decir, que tampoco, bueno, pues toda la descripción que sea realista pues en cuanto a un poco las circunstancias en las que se encuentra el mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, que son evaluadores al final que son expertos en estas materias, con lo cual, si nos ponemos un poco fantasiosos se van a dar cuenta y eso, por ejemplo, penaliza. Luego, el otro criterio, el segundo, el impacto, que tenga un impacto significativo en el sector de la construcción, tanto en el plano nacional como internacional, con el objetivo de desarrollar nuevas cadenas de valor. Esto es porque al final lo que queremos es globalizar el sector de la construcción a nivel europeo. Entonces, pues digamos que esa perspectiva pues es interesante. Si vuestro proyecto la tiene, pues que lo desarrolléis y lo describáis bien. El impacto que tendrán las pymes participantes del consorcio también es importante. Si esto va a hacer que podamos pues, abrirnos a nuevos mercados, acceder a clientes en diferentes países, aumentar la facturación, los empleados, la integración de nuevos procesos, lo que sea, ¿vale? Que pueda afectar o impactar directamente en las pymes del consorcio. Describir correctamente el valor añadido que esto, ¿vale? Que el proyecto, que vuestra propuesta puede dar a usuarios o clientes, tanto si son clientes nuevos como si son clientes que ya tenéis, pero bueno, describir esto bien y luego, bueno, obviamente describir con claridad los pasos y métodos para llevar los resultados del proyecto al mercado, que no se quede pues, en una fase de diseño,
sino que realmente puedan ser una solución o una tecnología que tenga hueco en el mercado, cómo vamos a conseguir que llegue. ¿Vale? Y esto sería la parte de impacto y luego el criterio de implementación que bueno, pues vuelve a tener un peso del 30% como el de excelencia, que sería pues describir correctamente que el consorcio intersectorial y transfronterizo y el papel de cada uno de los socios dentro del proyecto, descripción exhaustiva de las actividades, es decir, el work plan, con su presupuesto acorde a las actividades y tareas que se han descrito en el work plan, y luego que el calendario de ejecución sea realista, lo que os comentaba de que no seamos demasiado fantasiosos y digamos que vamos a hacer algo pues completamente extraordinario en 2 meses, ¿no? Porque si, bueno, los evaluadores al final son expertos, tienen mucha experiencia en este ámbito, además cada uno en cada uno de los topics, o sea que está bastante, o sea, están bastante especializados, con lo cual si nos ponemos un poco, pues ya os digo, fantasiosos, lo más probable es que se penalicen. ¿Vale? Vale, puntos a tener en cuenta. Los costes de equipamiento, bueno, esto es un listado, ¿vale? De todos modos tenéis, os lo voy a mandar también, lo vais a ver en la siguiente diapositiva también, pero bueno, una guía, ¿vale? De applicant, o sea que ahí tenéis muchísima más información que en este webinar, o sea, son muchas hojas, es un documento bastante grande y tenéis todo muy bien detallado con todas las dudas que os puedan surgir. Probablemente ese documento os lo conteste, no a nivel muy particular, pero sí a nivel genérico, de requisitos, criterios de evaluación, cómo sacarle, bueno, pues partido, por así decirlo, ¿vale? A la propuesta, qué es lo que se está buscando y dónde se van a fijar más. Entonces, simplemente estos criterios, de alguna manera, pues son un poco resumen de los que creemos que pueden ser más importantes, pero es importante que os leáis bien y estudiéis bien esta guía, ¿vale? Os la pasaré por correo al terminar el webinar. Bueno, pues como os comentaba, los costes de equipamiento no son declarables. Lo que os decía al principio, por lo menos el 25% del presupuesto debe ser usado por las pymes para cubrir los propios costes de implementación, o sea que tienen que ser destinados pues, a servicios internos, por así decirlo, ¿no? No se puede externalizar más del 75% del proyecto. Hasta el 75% puede externalizarse y ser usado pues, para pagar estos servicios externos a los service providers, que como os comentaba tienen que ser parte de la Innovation Stakeholders Pool de MetaBuilding. ¿Vale? El presupuesto debe ser presentado sin IVA. ¿Vale? Esto de todos modos en la application lo vais a ver muy claro, que todos los precios ponen sin IVA, sin IVA, sin IVA. Todos los precios, perdón, no los valores, digamos, ¿vale? Del presupuesto. Lo que os decía, dentro del consorcio de mínimo 2 pymes puede haber una gran empresa, pero no pueden recibir ningún tipo de financiación por parte de MetaBuilding, ¿vale? Tienen que ir con su propia financiación al proyecto, financiarse de manera propia. Y luego los costes que superen el importe de la subvención pueden ser cubiertos por la pyme o por un socio que no sea pyme, por una gran empresa o un RTO con sus propios fondos. Esto os lo decía al principio. Digamos que la convocatoria tiene un máximo de 60.000, pero es verdad que vuestro proyecto pues, puede estar presupuestado perfectamente en 140.000 euros, siempre que sepáis y de alguna manera lo reflejéis en la application que no vais a poder recibir más de 60.000. El resto, pues obviamente lo podéis cubrir vosotros mismos como consorcio, pero bueno, solo para que no penséis, bueno, pero es que nuestro proyecto no es de 60.000 euros, o sea, es de bastante más, no pasa absolutamente nada, simplemente recibiríais los 60.000 euros y el resto os tendríais que hacer cargo vosotros como participantes del consorcio. Vale, puntos a considerar respecto a la propuesta, que únicamente se puede presentar en inglés al ser un proyecto europeo. Tenéis que reflejar muy bien y muy claramente el presupuesto que se va a destinar al service provider, si es que hay un service provider, que como os digo no es obligatorio, puede ser que forméis un consorcio en el que las actividades se puedan dividir perfectamente entre los participantes del consorcio y no necesitéis ningún service provider. Pero en caso de que lo tengáis, tiene que quedar muy claro qué presupuesto se va a destinar al service provider, porque si esto no está claramente puesto en la application, probablemente ni siquiera llegue a pasar por el proceso de evaluación, o sea, es decir, se rechace de una manera previa cuando vea que no se cumplen con los requisitos básicos. ¿Vale? Lo que os decía de que el service provider debe estar registrado en la plataforma de MetaBuilding. Ya os digo que esto lo hacemos a través de mí, en este caso, por ser National Contact Point de España.
directamente, pues oye, queremos que bueno, me pueden contactar ellos directamente. O sea, hola, mira, quiero ser un service provider, voy a participar en una de las propuestas de MetaBuilding, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo envío directamente los documentos que tienen que rellenar, que la verdad son súper sencillos, se rellenan en 5 minutos. Después de eso lo traslado directamente a la coordinación del proyecto MetaBuilding, lo evalúan y en caso de ser aceptados directamente empiezan a formar parte de la plataforma y empezarían a formar parte y se verían totalmente integrados pues, en el módulo que os digo de encontrar support que os comentaba al principio, ¿vale? O sea que ya quedarían allí registrados y podrían directamente, que algunos de vosotros a lo mejor, incluso de los que estáis aquí, podríais estar aquí por estar interesados en ser service provider y porque no sois pymes. Entonces, nada, que lo sepáis, luego ya estaríais como en la plataforma, en esa pool y os podrían pues contactar otros proyectos también, ¿vale? Otros consorcios diciendo, oye, pues mira, queremos, nos hace falta externalizar este servicio, vemos que lo hacéis, tal, o sea que bueno, yo os lo recomiendo a todos los que todavía no estéis en este directorio, en este pool, que no cuesta nada, ¿sabes? Y igual, bueno, pues os puede llegar a surgir alguna oportunidad interesante. Lo que os comentaba también de que el reto y el topic al que estamos buscando que el proyecto responda, al que la propuesta responde, tienen que estar bien descritos. En caso de que no quede claro a qué tópico, a qué reto estamos respondiendo con la propuesta, pues lo que os comentaba antes, esto es, digamos, un factor para que directamente la propuesta no sea elegible y no pase ni siquiera al proceso de evaluación. ¿Vale? Y luego la declaración ética y tiene que estar bien firmada, correctamente presentada con la solicitud. Eso no habría problema, es un anexo directamente, es un documento que se adjunta a la application dentro de la plataforma de MetaBuilding cuando estéis llevando a cabo la propuesta. ¿Vale? Simplemente pues, es muy importante que esté bien firmada y por todos los miembros del consorcio, etcétera. Y eso es alguno de los requisitos más básicos, digamos, no se cumple, pues la solicitud es como previamente rechazada, que es lo que hablábamos antes que os decía. Se han presentado 50, pero solo 46 pasaron por el proceso de evaluación. Es porque allí hay 4 pues, que no cumplían con los requisitos más básicos. ¿Vale? Vale, aquí tenéis lo que os decía de la guía para los solicitantes y también tenéis otro documento que se llama preguntas y respuestas más frecuentes, que también sería importante que le echarais un vistazo porque hay algunas preguntas pues, que se producen pues, de una manera bastante repetitiva, porque es normal que haya cosas como de, oye, pero es que sí, ¿qué pasa si una de las pymes, o sea, las dos pymes principales son españolas, pero luego hay una pero que no es de los 6 países target, o sea, cosas como más específicas, las soléis preguntar. Entonces, primero consultar si queréis esta guía, aunque en cualquier caso, si tenéis cualquier duda, me escribís por correo electrónico sin ningún problema y que para eso estamos, ¿no? Para eso somos el punto de contacto nacional. O sea, que sin problema siempre podemos echaros una mano y bueno, y en muchos casos tenemos reuniones incluso con parte de la coordinación de MetaBuilding si tuvierais dudas así muy, muy particulares y que a lo mejor a mí pues se me pueden escapar también, ¿no? Vale, lo que es el proceso de solicitud y la agenda. Vale, aquí tenéis directamente el calendario, ¿vale? La cronología de diferentes pues, eventos que se van a ir dando en esta convocatoria. La fecha en la que se publicó fue el 15 de febrero, pero bueno, digamos que se abrió el plazo de solicitud para que pudierais empezar a presentar propuestas el 1 de marzo. O sea que nada, hace 9 días. Estará abierta hasta el 25 de mayo a las 5. En ese momento pues ya empezaremos directamente desde los países target a bueno, pues todo el proceso de los evaluadores externos, que vayan viéndolo, ¿no? Los comités, las reuniones de consenso, etcétera, y luego se informará de los resultados el 8 de julio. ¿Vale? Los reporting requirements de todos modos los tenéis en todos los anexos, ¿vale? Que van a ir con la solicitud. Tenéis exactamente qué vais a tener que hacer. Pero bueno, ya os adelanto que tendréis que hacer un final report al final del proyecto y que a mitad del proyecto más o menos, a los 3 meses de desarrollo del proyecto, se tiene una reunión que se llama Midterm Meeting, donde estaré yo como National Contact Point y también parte de la coordinación de MetaBuilding, que os comentaba Carlos antes, ¿no? Que pertenecen a Novatec, ¿vale? Que es un RTO francés.
Entonces, bueno, pues tenéis aquí, bueno, y luego todos los eventos de la izquierda, ¿no? Como podéis ver, pues cuando se cierra, cuando se anuncian, el firmar el Grant Agreement, que tiene que estar firmado por el National Contact Point de cada, digamos, de cada pyme. Por ejemplo, si, que esto es un nivel de detalle que, bueno, que ya os lo explicaremos en caso de que presentéis y seáis una de las pymes galardonadas, pero, o sea, de proyectos galardonados, pero bueno, que al final no deja de ser pues un documento de confirmación, ¿no? De que, bueno, la cantidad que vais a recibir, qué miembros sois en el consorcio, tiene que estar firmado tanto por el National Contact Point de la pyme representante, por así decirlo, como de todos los miembros del consorcio, más también la coordinación del proyecto. ¿Vale? Entonces, bueno, lo veremos mucho más adelante porque al final no deja de ser papeleo para cerrar todo el tema de la ayuda y todo esto. Pero bueno, esto en detalle pues se puede ver una vez hayáis presentado y todo esto. Vale, luego, diferentes módulos de ayuda que tenéis, os lo he comentado al principio, pero bueno, un poco así esquemático, ayudas que tenéis para poder presentar la propuesta. El módulo para encontrar socios es bastante interesante en el sentido de que, bueno, podéis vosotros tener un proyecto muy interesante, pero bueno, sabéis que es altamente valorado el hecho de que el proyecto sea transfronterizo, o sea que por lo menos una de las pymes del consorcio no sea española en este caso. Bueno, pues aquí podéis encontrar socios, hay como una descripción también de a qué se dedican, qué es el valor que os pueden dar al proyecto y bueno, os podéis poner en contacto directamente a través de la plataforma. Luego, por otro lado, tecnologías innovadoras que están a punto de despegar en el mercado. Este módulo todavía no está terminado del todo, pero bueno, lo estará en breves, así como el módulo para encontrar apoyo a la innovación. Es verdad que está en desarrollo hasta cierto punto, pero bueno, aquí sí que lo que podréis encontrar sí o sí es el directorio de Service Providers que os decía, que al final no deja de ser eso, ¿no? Apoyo a servicios innovadores a través de proveedores de servicios, de manera que dentro del proyecto y de la propuesta que estéis presentando, pues algunos procesos, algunas actividades las podáis externalizar, pues porque no tenéis por qué montar un consorcio que al final el 100% de las actividades que precisa el proyecto las podáis desarrollar dentro del consorcio. De hecho, lo que os comentaba antes, hasta el 75% se puede externalizar. ¿Vale? Pues digamos que en este módulo de ayuda o de apoyo a la innovación podéis encontrar pues estos expertos, ¿no? a los que solicitar apoyo de alguna manera. ¿Vale? Aquí es donde vais a poder encontrar lo que os comentaba de un socio para vuestro proyecto en otros países. De todos modos, ya os digo que no os preocupéis, tendréis esta presentación en el correo y también os mandaré todos los links una vez termine el webinar a todos los que habéis asistido, ¿vale? Así que sin problema vais a poder revisar todo esto y como os decía, también la grabación del webinar la subirán en breves a la plataforma de MetaBuilding. Vale, y luego tenéis aquí, pues digamos, el equipo de apoyo, ¿vale? Que en este caso, pues aparezco yo misma con 2 correos. Siempre prefiero que me escribáis al correo personal que al helpdesk, pero más que nada porque es una bandeja a la que tengo un acceso mucho más limitado y sin embargo a mi correo personal de aquí de PTEC, pues tengo acceso diario y constante, ¿no? Entonces probablemente os pueda responder con bastante más rapidez, pero si no, no os preocupéis que en el otro también estoy disponible y también os contestaré, pero bueno, siempre que podáis poner, incluso si me ponéis a las dos direcciones, entonces perfecto, cualquier duda que tengáis, cualquier cuestión que queráis comentar, lo que sea, al final tened en cuenta que estamos aquí precisamente para apoyaros, para intentar que se presenten el mayor número de solicitudes y sobre todo para que tengáis las mayores probabilidades de conseguir esta ayuda. Así que siempre vamos a estar dispuestos a ayudaros y a daros, bueno, pues sobre todo nuestra visión y lo que, bueno, pues diferentes truquillos o cosas que a lo mejor, pues bueno, de cara a la evaluación os pueden servir, ¿vale? Más que a cosas más técnicas, que ahí, pues los expertos casi que sois vosotros, ¿no? Pero sí en cuanto a la presentación, ¿vale? De la propuesta. Y luego, por otro lado, tenéis el correo del Gran Secretariat, que digamos que, bueno, son comunicaciones bastante más oficiales, las tenéis que hacer en inglés, le llegan directamente a la coordinación del proyecto. Y esto puede ser, pues, bueno, que a lo mejor hay alguna duda que tengáis que yo tenga que trasladar a coordinación, pues muchas veces en coordinación me dicen, mira, que escriban directamente y de forma oficial a Gran Secretariat.
Esto es para cosas bastante específicas, así que de momento no os preocupéis, dudas que tengáis hasta la presentación, pues primero podéis hacer un primer filtro, digamos, conmigo y luego en caso de que sea algo más oficial, yo me pondría en contacto con el Gran Secretariat y a lo mejor ya ahí os pediría que os pusierais en contacto directamente vosotros, ¿vale? Pero bueno, esto para que lo tengáis y que estemos en contacto más o menos directo, aunque todos tenéis mi correo porque os he enviado el link, pero bueno, os lo pongo por aquí y también el de Helpdesk, que es el oficial, digamos, del proyecto. Vale, y luego, como os comentaba Carlos al principio, nosotros somos parte, digamos, del consorcio en la presentación nos presentamos, digamos, en consorcio al proyecto MetaBuilding, pero bueno, no somos los únicos. Dentro de España, que somos, pues como os comentaba antes, de los 6 países target, pues en España somos 3 y digamos que cubrimos parte del ecosistema de innovación español, ¿no? Con nosotros como socio tecnológico y bueno, como plataforma tecnológica al final, Minsight como empresa e Idonial como centro tecnológico, ¿vale? Entonces, básicamente lo tenéis aquí, no sé si de alguna manera, Carlos también nos lo ha contado, lo que hacemos nosotros, pero bueno, nuestra misión principal, pues contribuir a la mejora del sector de la construcción a través de la cooperación público-privada en la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? Sobre todo, bueno, os ha comentado antes un listado de actividades que llevamos a cabo, os mandaremos información de todos modos en el correo resumen, digamos, de este webinar. Pero bueno, promovemos la innovación en el sector de la construcción a través de distintas actividades, como os comentaba, ¿no? Participación en ferias, jornadas, talleres, creamos grupos de trabajo colaborativos entre nuestros miembros y se desarrollan líneas de innovación dentro de estos grupos con distintos objetivos y uno de ellos pues, puede ser la elaboración de documentos u otro tipo de iniciativas. Realizamos formaciones semanales, todas las semanas alguno de nuestros miembros pues le damos el espacio y utiliza nuestra plataforma para poder visibilizar pues, procesos nuevos, productos nuevos, nuevos me refiero pues, a innovadores o tecnológicos, ¿no? Y les dejamos este espacio para poder dar visibilidad para poder darle visibilidad en el sector. Luego participamos tanto en proyectos nacionales como europeos, como puede ser este de MetaBuilding, y luego todo lo que son actividades de diseminación, porque pues bueno, digamos que abarcamos bastante nuestra red, digamos, la abarcamos un montón y dentro del ecosistema de innovación pues llegamos a grupos muy, muy diversos. Entonces realizamos bastantes actividades de diseminación y en ese sentido pues echamos una mano a nuestros miembros también pues a ganar visibilidad en el sector. Entonces, esto sería PT, que es uno de los socios, uno de los partners, digamos, españoles dentro del proyecto MetaBuilding. Luego tendríamos a Minsight, que forma parte de Indra, que, como os decía, pues cubre toda la parte de empresa privada, ¿no? Es una empresa de tecnología que bueno, pues son proveedores de productos y servicios tecnológicos y apoyan en procesos de transformación digital y en procesos operativos. Y luego, como una tercera patita, tendríamos a Idonial, que es un centro tecnológico y que busca bueno, pues, contribuir al impulso y desarrollo del tejido empresarial mediante pues, innovación, tecnología como instrumento estratégico. ¿Vale? Proyectos de I+D, prestación de servicios tecnológicos en el ámbito de materiales avanzados y bueno, pues cuenta con una amplia oferta tecnológica orientada a las necesidades de las empresas. ¿Vale? Y este sería, digamos, el tercer socio, ¿vale? de MetaBuilding. Y bueno, y eso más que nada pues era un poco también para orientaros y que supierais que no estamos solo PTEC dentro de los socios españoles del proyecto MetaBuilding, sino que bueno, somos 15 en total, 3 españoles y el resto pues son de los otros 5 países, target. Entonces, bueno, realmente espero que no hayáis escrito ninguna duda en el chat porque como con esto del compartir pantalla y todo esto no tengo acceso, pero os dejo ahora, pues bueno, que abiertamente podéis abriros el micro y tranquilamente cualquier pregunta que tengáis. No sé si ha quedado todo claro o bueno, puede haber alguna duda por ahí. No sé si dejar de compartir la pantalla para intentar ver
Sí, te confirmo, Andrea, Paula, que no ha habido comentarios en el chat de preguntas y demás. Eso no sé si es bueno, eso puede ser muy bueno, que he sido muy claro, puede ser que os haya abrumado con tantísima información, pero bueno. Yo creo que ha sido muy claro y de todas formas, como dices, abrimos el micrófono ahora y quien quiera preguntar y compartir alguna pregunta para que el resto también le pueda servir y quien no, pues obviamente ya como también decía Paula, a través de su correo y demás, pues también podemos intentar ayudarlos. Como bien ha dicho Paula, nuestro objetivo aquí como PETEC es contribuir a la ayuda a las pymes a mejorar la parte de innovación y demás. Ojalá de los 47 que habéis mostrado interés en este webinar, pues presentéis 47 propuestas y que volvamos a ser líderes en obtención de las ayudas a nivel europeo en este proyecto, como estamos siendo en todas las convocatorias SICOL y la Global Harvest pasada. Entonces, abrimos el micrófono y si queréis preguntar, pues os presentáis y intentamos, sobre todo Paula, solucionar la duda que podáis tener. Sí, de hecho, en caso de que no podáis o no queráis abriros el micro, lo podéis escribir por el chat. O sea, quiere decir que ya he estado poniéndome un poco al día. Si no, eso, podemos dar un par de minutitos. Y si no... Hola, buenas. Hola, Hola, Paula. ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación, lo primero, tanto a Carlos como a ti. La verdad que nos ha servido de refrescar un poco frente a la propuesta anterior. Teníamos una duda respecto al tema de los hitos. Perdona, ¿podéis presentaros para que nosotros conocemos, pero a lo mejor los miembros... Sí, José Luis, por si acaso. Sí, soy José Luis de Vimor 3D. Gracias, José Luis, perdona. Buenas. No, teníamos una duda en referente al tema de los hitos y los retos. Saber si se puede presentar diferentes candidaturas a diferentes retos. Porque nosotros, bueno, sí que estamos muy ligados a la fabricación aditiva, como bueno, Carlos sobre todo sabe, pero tenemos la duda también de si puede ser interesante en el tema de desarrollo de nuevos materiales sostenibles o de residuos urbanos, ya que tenemos una línea de investigación precisamente en este área, ¿no? En la de desarrollar materiales imprimibles en 3D con otros residuos urbanos o incluso con otros materiales de desecho de industrias. Sí, lo podéis hacer, o sea, os podéis presentar, podéis hacer la cantidad de propuestas que queráis, siempre tener en cuenta que vais, o sea, realmente galardonada solo va a ser una. O sea, en el sentido de no vais a poder como consorcio, digamos, y como pyme, nunca se puede recibir, o sea, dos, o sea, no pueden ser dos, o sea, el mismo consorcio con dos aplicaciones, o sea, con dos applications, ¿vale? Solicitudes, no van a poder ser galardonadas a la vez en la misma convocatoria. Entonces, es verdad que podéis presentar varias para tener más posibilidades, que eso está muy bien y, de hecho, si tenéis proyectos que respondan a distintos retos, incluso es recomendable porque ampliáis vuestras probabilidades de ganar, pero siempre sabiendo que va a ganar o una o la otra. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Nada. Vale, Ignasi, gracias por la presentación. En caso de presentarse también una empresa no pyme, su presupuesto no financiable debe estar presente en la propuesta. Sí, hay un apartado, de hecho está muy clarito, ¿eh? La verdad es que la solicitud en general la han ido mejorando y tal, y la verdad es que está bastante clarito. Hay una parte en la que dice miembros del consorcio, no pymes, y te aparece como una tabla completamente aparte con el presupuesto que van a llevar a cabo, aun sabiendo que no es parte de los 60.000 euros, ¿no? Pero sí hay que reflejarlo. Pero vamos, que está bastante claro en la esta, ¿eh? No lo tenéis que hacer vosotros de manera así como proactiva, ni diseñar ninguna tabla ni nada. En la propia application hay en un apartado que se habla de si aplicable, en el caso de que haya una empresa no pyme, cuál es su presupuesto, una tablita, en función de actividades que vaya a desarrollar y todo eso, sí. Al final forma parte del consorcio, entonces también tienes que explicar qué actividades va a desarrollar dentro del work plan y el presupuesto asociado a esas actividades. No sé si hay alguna pregunta. Mira, Sergio, buenos días. El segundo pago solo se realizará después del mes 6 del inicio del proyecto. ¿Significa esto? Necesitamos tener la mitad del presupuesto para la financiación del proyecto para una pequeña empresa o startup. ¿Cómo hacerlo? Claro, es una buena pregunta porque de hecho en la primera Grow and Harvest se ha hecho así,
No tengo muy claro si en la segunda se va a hacer exactamente así, porque es verdad que cuando ya se ha producido una convocatoria y ha habido, bueno, pues diferentes, ya no quejas, ¿no? Sino decir, oye, mira, pues mejoras o lo que sea, quizás en este caso decidan hacerlo de forma distinta. Es verdad que es un poco complicado, pero es cierto que hay que adelantar una cantidad. Más que nada, a nivel europeo, es que se suele hacer así por el hecho de luego contar con un informe, con un report que compruebe que habéis realizado las actividades que aparecían en el work plan, porque si no, ese segundo pago no se realiza, ¿no? Y es un poco para evitar fraudes y se suele hacer así. Entonces, entendemos que puede ser un poco complicado para una pyme y una startup adelantar parte del presupuesto, sí, pero poco podemos hacer en este caso. O sea, no, a nosotros desde luego se nos escapan ese tipo de decisiones. Sí, porque además o sea, lo estoy revisando y sí, o sea, el pago se realiza como máximo un mes después de que se termine el proyecto. O sea que sí, la mitad la mitad del presupuesto del proyecto se tiene que adelantar. Hola, ¿dónde se puede ver el listado de las empresas solicitantes de la anterior convocatoria y la puntuación que obtuvieron en la misma? Esto no es público. O sea, no, el listado de empresas solicitantes no es público y su puntuación sobre los proyectos tampoco, ¿vale? Es algo privado y cada una de las empresas tiene acceso a su valoración y al feedback que le dieron y a la evaluación en los distintos criterios, pero no es algo que sea público. O sea, lo que es el listado público es el de galardonadas, pero el de solicitantes, como de qué proyectos se rechazaron y por qué, no es público. Nada, Belén. No sé si esperar, bueno, podemos esperar un poquito más o si no, bueno. Sí, yo creo que ya si nadie se ha lanzado, yo creo que vamos cerrando el webinar, Paula. Sí, si no, sin problema, si os están surgiendo dudas una vez veáis la presentación o reviséis la grabación o lo que sea y os surgen dudas, a mi correo electrónico sin problema, si no también al de Helpdesk, y si necesitáis que os llamemos o lo que sea, sin ningún problema podemos tener una reunión breve en Teams y tratamos cualquier tema que necesitéis, ¿vale? Lo digo porque según vayáis viendo cómo ir preparando la solicitud, os van a ir surgiendo dudas. Esto ya ha pasado sobre todo en la Grow and Harvest, que al final pues es más cantidad de dinero, la solicitud es un poco más, más complicada, está más detallada y van a ir surgiendo dudas según empecéis a desarrollarla y a elaborarla. O sea que sin ningún problema contad con nosotros, que para eso estamos. Hola, muchas gracias por la presentación. A ti, Carmen. En la anterior convocatoria, si ahora resolvemos las dudas de los técnicos de los criterios de evaluación. No sé si entiendo muy bien tu comentario. Supongo que quieres decir que os presentasteis a la anterior convocatoria, a la primera Grow and Harvest. Si tenéis en cuenta los comentarios que han podido hacer los evaluadores en ese caso, a ver, yo siempre lo recomiendo. O sea, recomiendo que si os presentasteis a la primera Grow and Harvest y os dieron, digamos que acabasteis pues en el ranking, por lo que sea, pues no se llegó al mínimo, ¿no? Para ser galardonadas, presentéis en la segunda teniendo en cuenta los comentarios que os han podido hacer los evaluadores. ¿Por qué no? Si tenéis las mismas posibilidades, incluso más, porque ya habéis recibido un feedback previo. Después de esta segunda convocatoria ya no va a haber más de Grow and Harvest. Aprovechad que tenéis parte de la solicitud hecha, que sabéis qué es lo que tenéis que hacer y además sabéis dónde habéis podido pues, fallar un poco o cómo podéis mejorar. Así que eso siempre. Y de hecho, en la segunda seed call ha habido varios casos de pymes que se presentaron a la primera y se han vuelto a presentar a la segunda, pues realizando una mejora. Vamos, realizando una mejora teniendo en cuenta un poco los comentarios de los evaluadores. Así que sí, sin ningún problema. Y de hecho os lo recomendamos que lo hagáis. Porque el no ya lo tenéis en el fondo, ¿sabes? O sea, es que no perdéis nada y gran parte del trabajo ya está hecho de la primera. Bueno, estoy dando por hecho que he entendido bien el comentario de Carmen, porque a lo mejor te he contestado de lo que yo he querido, que también es verdad. Yo creo que eso es lo que yo he entendido, ¿no? Que os presentasteis a la primera. Entonces, bueno, espero haber resuelto tu duda y si no, pues ya me la escribes. Vale, genial.
que yo he dado por hecho, digo, lo estoy entendiendo perfectamente. Vale, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, a los que ya os conozco, hola otra vez, y a los que no, pues encantada de saludaros a todos y estaremos en contacto seguro y espero que os animéis a presentar solicitudes y si lo hacéis seguramente estemos en contacto, aunque solo sea por dudas que os puedan surgir o seguimiento que os haré seguramente, ¿vale? Así que nada, seguimos en contacto y lo dicho, muchas gracias por participar y por asistir a este webinar. Gracias.